Muy buenas, profesor. Nosotros somos el primer equipo de automatización en exponer, que es para el tema de nuestro videoreporte asignado, que es el sistema de manufactura automático. Esto para la materia de especialidad, que es automatización del grupo 9801 y de la escuela, que es el Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec. El equipo está siendo conformado por su servidor, Ángeles Valdivia Celso Emiliano, y los demás integrantes de nuestro equipo, que es Udar Blanco Esaú, Carranco Dumas Ángel Enrique, Estrada Vadillo Kelly, Mendoza Hernández Jesús, Mendoza Sarmiento Óscar, Miranda Varona Diego Francisco, Parra Munguía David Ignacio, Ramírez Morales Iván y Rodríguez Cruz Fabiola Ibono. Comenzamos a los temas a exponer de este videoreporte. Yo les voy a hablar sobre el lenguaje de escalera. El lenguaje de escalera es un lenguaje utilizado por medio de controles lógicos programables, que es por medio del PLC. Estos, a su vez, se emplean y están diseñados para trabajar por medio de relevadores y bobinas. Su origen y su evolución fue de la década de los 60, en 1960, cuando se desarrollaron los primeros PLC, que los PLC reemplazaban el sistema de control de cableados de ese momento. Antes los sistemas funcionaban por medio de relevadores mecánicos y relevadores físicos, los cuales pues implicaban más cables, más volumen en el sistema de ese sistema. La estructura del lenguaje de escalera es un diagrama que se asemeja evidentemente por su nombre a una escalera, porque tiene dos líneas verticales que representan la alimentación, ya que sea un negativo o un positivo, y cada peldaño por medio de la programación representa pues las salidas. Por eso se forman una especie de tipo de escalera, porque va de arriba hacia abajo. Los elementos de un lenguaje de escalera tienen que tener o puede utilizar una entrada que sea normalmente abierta, normalmente cerrada, la salida o el relevador, que es la bobina, y un enclave, los enclaves. Funcionan también por medio de temporizadores, que son los timers, que los más comunes son el TON, el TOF y el TP. Los contadores también, que permiten contar eventos o pulsos, que es el contador ascendente y el contador descendente. El principio de su funcionamiento es que el PLC escanea de manera rápida el programa para que en un proceso se hace en 3 etapas: la lectura de entradas, la ejecución del programa y la actualización de las salidas o la salida. La ventaja que tenemos con este lenguaje es que es más gráfico, tiene mayor comprensión para los técnicos o los ingenieros. Es un mantenimiento de manera sencilla, y es un diagnóstico se puede diagnosticar rápidamente. Las desventajas es que muchas veces no es muy en un programa muy largo suele haber es más complejo utilizarlo, ya que se vuelve más difícil la cuestión de visualizar alguna falla, ¿no? Su aplicación se puede basar o se puede hacer hacia un sistema de bandas transportadoras, un control de motores, un sistema de llenado y un control de compuertas, entre muchas otras. La importancia en la automatización es que permite reemplazar sistemas de control de cableado, como anteriormente lo habíamos explicado, que es más eficiente en esa cuestión. Se reducen costos de mantenimiento, mejora
el proceso que en ese momento podamos tener y facilita las modificaciones de ese mismo proceso. El timer TP es un temporizador de pulso utilizado en PLC para generar una señal activa durante un tiempo fijo. Su función principal es producir un pulso de duración determinada en cuanto detecta un flanco positivo en la entrada, es decir, cuando la señal cambia de 0 a 1. Cuando la entrada se activa, la salida del temporizador se pone en 1 inmediatamente y comienza a contar el tiempo que previamente se configuró. Una vez que ese tiempo termina, la salida se apaga automáticamente, aunque la entrada siga activa. Eso significa que el pulso tiene una duración fija y no depende de cuánto tiempo el botón o sensor permanezca activo. Este temporizador es muy útil en automatización industrial cuando se necesita activar algo por un tiempo específico. Por ejemplo, energizar una válvula durante 3 segundos, generar un pulso para un contador o encender una luz indicadora de forma temporal. Bueno, en resumen, el timer TP permite controlar eventos temporizados de manera precisa y es una herramienta básica pero muy importante en la programación de PLCs. Bueno, a mí me tocó la parte de el temporizador TON, que es también conocido como Timer on Delay. Es un temporizador de retardo a la conexión no retentivo. Su función es que cuando la entrada IN del temporizador se active, es decir, para que pase a true, el TON comenzará a contar el tiempo programado en el parámetro PT. Si nuestra señal permanece activa hasta completar el tiempo, la salida Q se activará. Pero si por otro lado la entrada se desactiva antes de que el conteo llegue al valor programado, el temporizador se reiniciará automáticamente y la salida se volverá false. Esto significa que el TON dependerá del tiempo continuo y no acumulará tiempo si la señal se interrumpe. Para la aplicación de nuestro proyecto se aplicó para que al finalizar el barrenado se active un temporizador TON configurado con un PT de 20 segundos. Durante este tiempo el sistema de lavado permanecerá activo. El TON garantizará que el lavado se realice durante 20 segundos continuos y una vez completado el tiempo la salida Q se activará y esta desactivará el sistema de lavado y habilitará la etapa del empaquetado. Hola, mi nombre es Rodríguez Cruz Fabio Libón y yo les voy a hablar sobre el timer TRON. Lo que sus siglas significan es temporizador con retardo a la conexión con retención. Este temporizador es una instrucción a la programación de PLC que retrasa la activación de una salida en un tiempo preestablecido, reteniendo o acumulando el tiempo transcurrido, incluso si la señal de la entrada se apaga, pausando el conteo. A diferencia del TON normal, no se reinicia a cero al perder la entrada y requiere una señal de reset activa para volver a cero. Este temporizador TRON, entidad portal también conocido como temporizador con acumulador de tiempo, es una instrucción tipo timer la cual activa su salida tras un tiempo de conteo determinado. En el momento en el que se activa la entrada del timer, empieza a contar su cronómetro interno y cuando el tiempo transcurrido alcanza el tiempo configurado, se activa su salida. En este caso, algunos de los parámetros del funcionamiento de este timer es que cuando la entrada es 1, el temporizador empieza a contar hacia el tiempo preestablecido. Y cuando la entrada vuelve a 0 antes de que transcurra el tiempo preestablecido, el conteo se detiene, pero se almacena en el tiempo transcurrido. Cuando la entrada se vuelve a establecer en 1, el cronometraje se reanuda desde donde se interrumpió. El temporizador se reinicia solo cuando el reset es igual a 1. Cambia el tiempo preestablecido durante el cronometraje y ya que no afecta el ciclo actual, pero el nuevo valor se aplica en el siguiente inicio. El temporizador TRON en TIA Portal funciona de tal modo que cuando se activa su entrada empieza a contar y cuando el conteo alcanza el valor preestablecido del tiempo, la salida del timer se activa. Durante el conteo la entrada del temporizador se activa y el timer deja de contar y su conteo permanecerá congelado, es decir que no se reseteará. Si la entrada vuelve a activarse por segunda vez, el contador continuará contando desde el punto en donde se quedó congelado, así que
de forma sucesiva hasta que finalice y se active la salida. Para resetear el conteo, el temporizador Tron tiene una entrada de reset que debe ser activada. ¿Cómo funciona el Tron? Bueno, a diferencia del DON, el Tron tiene memoria, ya que ocupa una acumulación de tiempo, que es cuando la condición de la entrada se activa, el temporizador comienza a contar. En la retención, si la entrada se desactiva antes de llegar al tiempo establecido, el temporizador no se reinicia a cero, se queda pausado en valor que alcanzó. La continuación, que es cuando la entrada vuelve a activarse y el conteo se reanuda desde donde se quedó. La activación de la salida, ya que una vez que el tiempo acumulado iguala o supera el valor que consigna, la salida del temporizador se activa. El reset, que es debido cuando es el retentivo, la única forma de volver al contador es a cero, es mediante una instrucción de reset específica. Las partes de nuestro temporizador es en in, que es la entrada, que este es el interruptor que la señal recibe cuando el temporizador empieza a contar. Si se corta, el conteo se detiene, pero no se borra. El tiempo preestablecido, PT, que es el valor del objetivo, aquí es cuando defines en cuánto tiempo debe de pasar para que se active la salida. El tiempo transcurrido, ET, que es cuando muestra el tiempo que lleva contando en tiempo real, ya que guarda el valor aunque la entrada se apague. Q es la salida, que se activa y pasa 1 únicamente cuando el valor acumulado en el tiempo transcurrido alcanza el tiempo preestablecido. El reset es el reinicio, que es cuando la entrada externa obligatoria, al activarse, el valor acumulado en el tiempo transcurrido a 0 iguala a la salida. En el tiempo preestablecido no, apaga la salida. Algunas de sus aplicaciones de este timer es para el mantenimiento preventivo, que se utiliza para el cambio de aceite, filtros o rodamientos en motores que no funcionan las 24 horas. Un motor que no debe recibir servicio cada 500 horas en uso real. Si el motor se apaga al final de la jornada, un temporizador normal se borraría y el Tron lo que guarda es el tiempo acumulado día tras día, sumando solo los minutos en el que el motor estuvo encendido hasta alcanzar la meta. En el control de procesos con interrupciones, que es ideal para el llenado de tanques donde el material no fluye de manera constante. El temporizador solo avanza cuando la banda se mueve. Así se asegura que el tiempo total de llenado sea exacto, ignorando todas las pausas por falta de material. En la gestión de desgaste de herramientas, que es por seguridad, se usa para monitorear la vida útil de las brocas, las fresas o lentes de láser en máquinas de CNC, ya que permite activar una alarma de una cuchilla desgastada al sumar los segundos exactos de cada operación de corte realizado, evitando que la herramienta se rompa por exceso de uso. En tratamientos de agua y filtración, ya que se aplica en el lavado de filtros basado en el tiempo de circulación de los fluidos. Suma únicamente el tiempo en el que la bomba de agua está succionando y si la planta se detiene por mantenimiento o por falta de demanda. Este temporizador lo que hace es que congela la cuenta y se retoma de forma exactamente donde se quedó. En procesos térmicos y químicos, que es fundamental en el precalentamiento de hornos o ciclos de secado, ya que se ocupa si hay un corte de energía o caída de temperatura a los 15 minutos, el temporizador retiene el valor al preestablecer el calor y el proceso solo se corre 5 minutos faltantes, garantizando que la pieza recibe el tratamiento térmico completo sin quemarse al reiniciar el ciclo desde cero. En esta presentación hablaré sobre el funcionamiento del contador ascendente CTU. ¿Qué es el contador CTU? Es una instrucción que incrementa un valor numérico en una unidad cada vez que éste detecta un cambio de estado de 0 a 1 en su entrada. Este contador ascendente básico
lo utilizamos en la programación de PLC Siemens para llevar el registro de eventos en una línea de producción o proceso industrial. Se utiliza para contar eventos, piezas o ciclos. No requiere de flancos externos. Genera un bloque de datos de instancia automática. Como se puede ver en el diagrama, el CTU tiene 3 entradas y 2 salidas. La primera entrada es el CU, que es la entrada de activación. La segunda es el reset, que pone el conteo a 0 y apaga la salida. La tercera es el PV, que es el valor meta o de referencia. En las salidas tenemos Q, que es la salida lógica. Esta se activa cuando se llega a la meta. Y la CV, que es el valor que lleva el contador en tiempo real. La entrada más importante es CU, que es la que escucha los pulsos. Cada vez que la entrada pasa de falso a verdadero, el valor interno llamado CV aumenta en 1. También tenemos la entrada PV, donde nosotros definimos cuántos pulsos queremos antes de que algo suceda. En el funcionamiento lógico, cuando se activa la salida Q, el valor acumulado de CV es igual o mayor al valor de referencia de PV. Es importante notar que si seguimos enviando pulsos a CU después de alcanzar la meta, el contador seguirá subiendo, pero la salida Q permanecerá encendida. Para limpiar todo y empezar de nuevo, utilizamos la entrada de reset. Al momento de insertar este bloque en TIA Portal, nos permitirá crear un bloque de datos de instancia. Esto es necesario porque el contador necesita un lugar en la memoria para guardar el número que se lleva contando, incluso si hay un microcorte de energía. En esta parte se puede ver un ejemplo práctico en donde el primero es el estado de reposo, que es poner a CU en 0, CB en 0 y Q en 0. El segundo es un conteo que se pone a CU cuando se pulsa 2 veces, CV es igual a 2, la salida Q sigue apagada. En el estado 3 es la activación. Si PV es igual a 3 y CU es pulsado por tercera vez, CB igual a 3, la salida Q se enciende. El estado 4 es el reset. Se activa el reset, el CV vuelve a 0 y Q se apaga inmediatamente sin importar el estado de CU. En conclusión, el CTU es una herramienta robusta y versátil. Se puede usar desde el conteo de cajas en una banda transportadora hasta el control de ciclos de mantenimiento de una máquina. Ahora vamos a hablar del contador CTD. Un contador CTD es una instrucción en un PLC que empieza desde un valor preestablecido. Resta 1 cada vez que recibe un pulso. Se activa cuando llega a 0. Es muy usado en procesos industriales donde se necesita controlar cantidades o ciclos. ¿Qué significan las siglas CTD? C, conductividad; T, temperatura; D, profundidad. A partir de la conductividad y la temperatura se calcula la salinidad. Con la profundidad se obtiene la presión del agua. ¿Cómo funciona? Se le asigna un valor preestablecido. Cada vez que recibe un pulso de entrada, el valor disminuye en 1. Cuando llega a 0, se activa una salida de bit determinado. Variables principales en un CTD: PV, valor inicial; CB, valor actual; CD, entrada de conteo; Q, salida activa cuando CB es igual a 0; R, reinicio el contador al valor inicial. También contamos con los contadores CTUD. Esos contadores son bloques de función utilizados en programas de PLC para realizar conteos bidireccionales dentro de un sistema
automatizado industrial. El bloque CTD está definido en el estándar internacional de la Commission, que establece los lenguajes y estructuras del programa para el PLC. CTUD, ¿qué significa? Es count up o igualmente count up down, contador ascendente y descendente. A diferencia de otros contadores, el CTUD puede incrementar y decrementar su valor dependiendo de las señales de entrada. La definición técnica del CTUD es el conteo ascendente, conteo descendente, carga de valor preestablecido y reinicio del conteo, o sea un reset. Generación de señales de comparación. Su funcionamiento está basado en la detección de flancos positivos, Rising Edge. Y aquí tenemos algunas imágenes de la estructura del bloque CTUD, que son las entradas CU, CD, RLD, PB, y el tipo y la descripción de los pulsos. Las salidas igualmente QU, QD, CB, el tipo y la descripción, que es true cuando CB es igual o mayor que PB. Principio de funcionamiento. El CTD opera dentro del ciclo de escaneo del PLC. Si ocurre un flanco positivo en CV, si ocurre un flanco positivo en CD, si R es igual a verdad, si LD es igual a verdad. Las salidas funcionan de la siguiente manera. Q es igual a la verdad cuando el valor actual es mayor o igual al valor preestablecido. QD es la verdad cuando el valor actual es menor o igual a 0. En las aplicaciones industriales también podemos encontrar un control de producción, que eso es un control de piezas producidas y piezas rechazadas. Un conteo de vehículos que ingresan y salen. Gestión automática de entradas y salidas dentro de los productos. Conteos de ciclos de máquinas o procesos completados. Monitoreo de cantidad de personas en un recinto. Las ventajas del CTUD son que permiten controlar bidireccionalmente, reduce programación adicional, o sea, agregar otros contadores, integra comparaciones automáticas, facilita la supervisión de límites, compatible con estándar internacional. En el sistema de manufactura automático se realiza un barrenado y lavado a las piezas para finalizar con su empaquetado. Lo que se requiere en este proceso es que se haga autónomo para no tener la necesidad de utilizar la mano obrera. Al inicio del sistema se requiere un botón de arranque y paro. Una vez iniciado el sistema con el botón de arranque, se tiene una banda transportadora la cual va a transportar las piezas a una estación de barrenado. Estas pasarán por un sensor de entrada antes de la estación de barrenado. El barrenado dura un total de 2 segundos. Al salir del barrenado, pasan por otro sensor a la estación de lavado, el cual, una vez ya se contaron 5 piezas, pasan por 3 fases: la fase de lavado, la fase de enjuague y la fase de secado. Se tiene que tomar en cuenta que se tiene un tanque que dura en total 20 segundos. Una vez el tanque esté vacío, deberá sonar una alarma, el cual indique que el tanque está vacío. Una vez las 5 piezas salieron de la estación de lavado, tienen que pasar por un empaquetado, el cual funciona durante 5 segundos. Tomando en cuenta que cada paquete tiene 5 piezas, en esta estación de empaquetado tienen que pasar 4 paquetes para que funcione y haga su labor. Bueno, comenzamos con la simulación del ejercicio. Mostramos el CPU con el que corresponde para el PLC SIM para nuestro ejercicio del video reporte. Tenemos ya la carga prevista para el ejercicio. Lo vamos a cargar con ya lo visto anteriormente para el uso del software. Finalicemos la carga de la simulación. Compilamos también para que no haya errores en la simulación y tenemos nuestro ejercicio. Los 2 primeros escalones que tenemos cuentan con un sistema de arranque y paro con sus bobinas respectivas de set y reset, que será nuestra fuente de alimentación para todo el sistema. Nosotros, al accionar el botón de arranque, energizamos nuestra fuente de todo el sistema para después activar el motor de la banda transportadora y que éste inicie con el desplazamiento de las piezas. Las piezas, al llegar al final de su recorrido, serán detectadas por el sensor INDO 1, que empezará a entrar en el área de barrenado.
Este sensoring 1 se encargará de que estas piezas se encuentren cuando entren al área por 2 segundos. La salida de esta área de barrenado será una bobina auxiliar 1 que entrará por el sensoring 2. Esta se encargará de detectar los elementos que vayan saliendo hasta formar un paquete de 5 piezas. El uso del contador CTUD está utilizado con el fin de usar el conteo creciente para cuando el proceso avanza con normalidad y el decreciente para en caso de un accidente se pueda retroceder el proceso y haga un descuento de las piezas. Posteriormente, teniendo esto, tiene su propio reset general y tiene también una acción de palanca o en este caso un accionador manual que se encargará de proporcionar la carga del paquete de 5 piezas si se requiere. Aquí en la parte del contador tenemos que hacer que llegue a 5 para que brinque a esta parte que es el área de lavado. Para el área de lavado ocupamos un timer on porque nosotros activamos el proceso y tienen que transcurrir en este caso 10 segundos. Después de los 10 segundos se tiene que activar también la alarma de que el ciclo ha terminado, el ciclo de lavado, y a su vez se tiene que encender una alarma general que podemos ver aquí que está con una salida física que es la Q01. Aquí el contador llega a los 10 segundos, acciona las alarmas y también acciona el siguiente proceso, que en nuestro caso es un proceso de enjuague, y otra vez utilizamos un timer on con 5 segundos para el proceso de enjuague. Una vez terminado el proceso del enjuague, se manda, por decirlo así, un aviso, una alarma que activará nuestro siguiente proceso, que es el proceso de secado. Aquí en el proceso de secado nuevamente vamos a utilizar un timer on 5 segundos para que pueda al final activar también una alarma de finalizado del proceso de secado y activar nuestro siguiente proceso. Aquí este proceso está activado mediante 3 alarmas, que son las alarmas de término del proceso de lavado, del enjuague y del terminado. Aquí utilizamos un timer, un toner. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en este tipo de timer podemos detener, por así decirlo, un proceso y el conteo no se va a interrumpir, más bien se pausa y se puede reanudar. Precisamente como se puede reanudar y el tiempo es acumulativo, utilizamos los 3 activadores que son el lavado, el enjuague y el secado en paralelo para que le puedan sumar tiempo uno u otro. Entonces de esta manera nosotros podemos acumular el tiempo del contador y al final obviamente nuestro timer tiene que activar nuestro siguiente proceso. Cuenta con su reset general y en este caso nosotros asignamos un total de 20 segundos para el proceso completo. Y bueno, aquí podemos observar que sí hace el proceso, ¿no? Una vez que termina el proceso, nuestros paquetes, más bien nuestras piezas, empiezan a salir y es necesario volver a contarlas porque se procede a un proceso de empaquetamiento. El proceso de empaquetamiento nos pide que se formen paquetes de 4 piezas
para comenzar el empaquetamiento. Entonces aquí es donde viene la parte del conteo y del empaquetamiento. También utilizamos un timer on, y al final nuestro proceso tiene un aviso que, bueno, nosotros lo determinamos que fuera una alarma, puede ser visual como una lámpara o una pantalla incluso, o también podría ser una bocina, un zumbido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero solo le pusimos así aviso fin para que nos comentara que ya está finalizado el ciclo.